La democracia, un tema que en México no es muy aplicada, pero bueno, este video trata sobre la historia de la democracia en México, así que dejemos de lado algunos problemillas. Primero que nada, debemos saber que el término democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, lo que quiere referirse a que es el gobierno controlado y ejercido por el pueblo, que principalmente se aplicaba en la polis de Atenas o la ciudad de Atenas. La democracia es una forma de gobierno, en la cual el pueblo elige a un representante que hable por todos, en el caso de México, un presidente, que es quien ejerce el poder ejecutivo del pueblo. Hablando de la democracia en México, fue hasta finales del siglo XIX cuando surgió el primer mexicano de nombre Porfirio Díaz, que cansado de las tantas veces reelecto en la presidencia, el ilustre benemérito de las Américas, don Benito Juárez, convocó a la lucha armada para derrocarlo, intentando hacer la primera revolución, pero esta se detuvo por la muerte repentina de forma natural de Benito Juárez, y así le fue más fácil a Porfirio Díaz llegar al poder. Pero una vez instalado como presidente de la República, se olvidó por completo de sus ideales democráticos, y la palabra democracia se borró por completo de sus discursos políticos, convirtiéndose en dictador. Es hasta el siglo XX cuando surge otro mexicano con ideales democráticos, don Francisco I. Madero, que logra convocar una lucha armada, una revolución en contra del dictador, teniendo el éxito suficiente para lograr la renuncia de Porfirio Díaz y su exilio. Una vez derrocado Porfirio Díaz, don Francisco I. Madero se lanzó como candidato a la presidencia, triunfando por abrumadora mayoría, contando con el respaldo total del pueblo mexicano. Este es el momento cuando la gente se siente libre o como mariposas, pero bueno, dicen que lo bueno siempre tiene un final, ¿no? O al menos eso me dijo mi novia. Lo malo llega cuando este periodo se vio interrumpido por el golpe de estado, aplicado por el traidor Victoriano Huerta, quien traicionó la confianza de Francisco I. Madero, ya que lo hizo prisionero junto con el vicepresidente Pino Suárez. Posteriormente lo asesinó para quedarse en el poder con ideas dictatoriales, y la democracia murió. Pero bueno, aquí no puede terminar, ¿o sí? El bien siempre triunfa según las películas, ¿no? Bueno, solo pasa ahí, en películas. Así que continuemos. De nueva cuenta surgió otro mexicano que lucharía por la democracia, Venustiano Carranza, quien abanderó la lucha armada, logrando su objetivo, haciendo que el traidor Victoriano Huerta renunciara a la presidencia ilegalmente obtenida y huyera del país. Venustiano Carranza, después de haber triunfado con su lucha armada, quedó como primer jefe del ejército, cargo al que no renunció para contender como candidato a la presidencia, por lo que durante su mandato ostentó los dos cargos. Venustiano Carranza restableció en México la democracia, promulgó una nueva constitución, y así volvieron los días de felicidad, ¡yay! Pero al final de su mandato quiso postular al ingeniero Ignacio Bonillas como candidato a sucederlo en la presidencia, acción que disgustó y provocó la rebelión de Álvaro Obregón, que junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta promulgaron el Plan de Agua Prieta, y se lanzaron a la lucha armada sin haber un motivo real que los avalara, tan solo la lucha del poder por el poder, culminando con el asesinato del presidente constitucionalista don Venustiano Carranza. Y aquí viene lo malo de nuevo, esto de la democracia con México no le va muy bien, parecen de esas parejas que se juntan y se separan a cada rato, pero bueno, olvidemos eso y continuemos. Con el asesinato de Venustiano Carranza, el país quedó nuevamente sumido en la anarquía, o sea, otra vez viendo lo malo, en el que habrían de gobernar. Estos tres revolucionarios pretendían instaurar un régimen denominado el triunvirato, en el que habrían de gobernar turnándose en la presidencia, siendo el primero que asumió el cargo el considerado más débil de los tres, Adolfo de la Huerta, quien gobernó tan solo 6 meses, para que en ese lapso, mediante una farsa electoral, resultara electo Álvaro Obregón, quien después de culminar con su mandato le cedió el turno a Plutarco Elías Calles, el cual, al terminar, en vez de cederle lugar a su amiguito revolucionario de la Huerta, se lo cedió a Álvaro Obregón, lo que, bueno, molestó bastante a de la Huerta, y este pretendió levantarse en armas, pero su movimiento fue sofocado por los dos primeros. A su vez, Elías Calles, haciéndole creer a Álvaro Obregón que le entregaría la presidencia por segunda ocasión, le preparó una comida para celebrar su triunfo electoral, festejo que en realidad fue una trampa para asesinarlo, dándose así el inicio de un largo periodo que duró más de 70 años, a lo que se dio por llamar la dictadura más larga. El 17 de enero de 1928, una noticia corrió por toda la República: mataron a Obregón. Desde ese momento, Plutarco Elías Calles quedó en condiciones de ejercer el poder de forma absoluta por la muerte de Obregón. En su condición de presidente electo por segunda ocasión, Calles tuvo que acatar la Constitución, así que tuvo que convocar a nuevas elecciones, por lo que designó a Emilio Portes Gil como presidente provisional, que ejerció hasta el 4 de febrero de 1930, con lo que se dio tiempo suficiente para apaciguar a sus enemigos y así consolidarse en el poder. Tal vez Plutarco Elías no pretendía llegar a tanto, pues su mandato tras el trono
solo le duró 10 años, época a la que se lo denominó el Maximato, porque los que ejercían el cargo de presidente de la República solo eran de adorno o eran marionetas, pues quien verdaderamente gobernaba era el jefe máximo de la revolución, en referencia a Plutarco Elías Calles. Los presidentes que estuvieron bajo la tutela del Maximato fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, ya desde su campaña, empezó a demostrar ciertos desacuerdos o problemillas con Plutarco Elías Calles, al grado de que estuvo a punto de cambiarlo antes de que asumiera la presidencia, pero no lo logró, y en el primer año de su mandato, Lázaro Cárdenas terminó con el Maximato, mandando al exilio a Elías Calles bajo la frase: "El que manda en México es el presidente". Bueno, esta frase creo que no le funcionó muy bien porque sus sucesores lo usaron como excusa para decir que eran lo más poderoso del país. Desde 1929, fecha en que se instauró en México el régimen del Maximato, liderado por Plutarco Elías Calles y su partido, Partido Revolucionario Institucionalista o PRI, que tuvo dos nombres diferentes antes, se convocó elecciones en las que muchos mexicanos creyeron y se lanzaron en apoyo a la candidatura del licenciado José Vasconcelos, levantando mucho revuelo en contra del candidato oficialista Pascual Ortiz Rubio, quien fue impuesto mediante un gran fraude electoral. Sexenio tras sexenio, el ejercicio libre y pleno del sufragio fue violentado y el voto a favor de la oposición perdió su valor. En 1977 se construyó un sistema abierto de partidos nacionales, con organizaciones competitivas. Se llegó a un verdadero estado de partidos, pero en algún momento se llegó a perder la credibilidad en los órganos electorales, lo que obligó a que se promovieran una serie de reformas. La creación del IFE constituye el mayor avance de la reforma electoral de 1989 y 1990. Se logró crear una sólida base de confianza en torno a los procesos electorales. Se crea una institución grande que, a partir de entonces y hasta nuestros días, es responsable de organizar los procesos electorales del país. Así fue corriendo el tiempo, hasta que llegamos hasta nuestros días, en el inicio del siglo XXI, para ser exactos, el domingo 2 de julio del año 2000, cuando se llevaron a cabo las elecciones en las que ganó el licenciado Vicente Fox Quesada, por el Partido Acción Nacional, y llegó a su fin ese régimen antidemocrático. Hoy en día los mexicanos viven la democracia en plenitud, aunque algunos no lo consideramos así. Con esto sabemos que la democracia en México ha sufrido varios problemas, y fue corrompida en su momento, pero con el paso del tiempo esto se fue recuperando hasta nuestros días, que, aunque se piense que también es corrupta, tiene un valor más fiable que antes.